Hola, buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 24 de abril y pues estamos terminando el mes de abril. Mañana va a ser el último jueves del mes y entonces mañana tendremos nuestra reunión de parejas en la iglesia a las 7 de la noche. Entonces mañana no habrá Meditando en el Monte, se transmitirá desde la iglesia la reunión de parejas, pero esperamos que pues, ustedes puedan ir hasta la iglesia y acompañarnos. Siempre cada jueves es especial, cada último jueves del mes es especial cuando las parejas se reúnen, nos reunimos para escuchar la palabra y pues para orar por las familias y para que Dios siga cuidando y guardando de los hogares. Así que esa es la invitación para mañana jueves y la invitación para esta noche es a que me acompañe a orar y hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, la que nos regalas cada día para acompañarnos y pues más que para acompañarnos como lo hace tu presencia, tu palabra para guiarnos, para traernos el conocimiento acerca de quién tú eres, de qué es lo que tú esperas de nosotros como tus hijos y que nosotros podamos también, Señor, y retribuir en el amor de tu presencia y de tu cuidado y obedecer a tu palabra. Bendice en esta noche tu palabra para nosotros, sigue hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en las meditaciones en los viajes misioneros de Pablo y estamos terminando el tercer viaje misionero de Pablo, que es relativamente muy corto. La mayoría de las cosas suceden en la ciudad de Éfeso y luego las cosas van sucediendo en el regreso del tercer viaje misionero. Pablo comienza a despedirse de las iglesias, muchas de ellas de las cuales él fundó, muchos de esos discípulos a los cuales pues él evangelizó y pastoreó durante sus viajes misioneros y a través de las cartas y pues el tercer viaje misionero va a ser el último viaje de Pablo antes de quedar preso y de ir hacia Roma a esperar audiencia con el César. Entonces, Pablo viene regresando por todas las ciudades y miramos cuando salió de Éfeso, cómo empieza a regresar por Macedonia y a visitar algunas de esas ciudades como Perea, como Filipos, y va a llegar a Troas. Hoy vamos a hacer la meditación acerca de lo ocurrido en Troas en el tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, Hechos capítulo 20, yo les voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12, todo lo que sucede en Troas. Dice que el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Esta es parte de la estadía de Pablo en Troas y de ahí va a partir hacia la ciudad de Mileto y luego a Tiro antes de finalmente regresar a Jerusalén. Pero aquí en Troas es curioso, es bastante curioso. Vimos en los tres viajes misioneros muy poco o casi nada de milagros. Gran parte de todo lo que hace Pablo es predicar el Evangelio. Pues Pablo era un evangelista, le compartía acerca de las buenas nuevas a muchas personas y, y muy poco de esa parte del Espíritu Santo que comenzamos a ver desde el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo obrando milagros a través de las lenguas repartidas de fuego que les permitían a todos profetizar en diferentes idiomas y ser escuchados en medio de Jerusalén, ser escuchados por muchas personas de diferentes regiones y de diferentes lugares en su propio idioma. Y luego empezamos a hablar acerca de Pedro y de cómo Pedro y Juan hacían milagros, la sanidad del hombre cojo en el templo. Luego se nos menciona que Pedro sanaba, la sombra de Pedro sanaba, sacaban los enfermos
cuando él pasaba a caminar para que la sombra les tocara y fueran sanados. Y pues de Pablo muy poco, casi nada de esto. Lo que más vimos fue de pronto visiones de Dios hablando directamente a Pablo, especialmente pues desde que le llama de camino a Damasco y se le aparece estas apariciones de Dios a Pablo. Y después pues Pablo es muy fuerte en poder, en las palabras y en hablar de las personas acerca de Dios y fue muy usado por eso. Pero aquí en Troas es muy curioso, es un milagro de Pablo y un milagro que nos va a recordar dos historias. Pero antes, parte de lo que está sucediendo aquí en Troas es lo que hablábamos ahorita de la despedida de Pablo. Pablo está regresando de su tercer viaje misionero y ya Pablo no va a regresar más a estas comunidades y a estas ciudades y a las personas, más allá de pronto de las últimas cartas que escribiría, pero Pablo iba a llegar a Jerusalén para ser arrestado y ya no iba a estar más en ciudades como por ejemplo en Troas. Entonces, Pablo de alguna manera, a través del Espíritu Santo, sintiendo que ya no iba a estar más entre ellos en este tercer viaje misionero, dedica más tiempo a animarlos, a consolarlos, a estar entre ellos. Entonces, parte de lo que sucede aquí en Troas es que se queda muchísimo más tiempo de lo acostumbrado, hasta altas horas de la noche, hablando con las personas. Pues sucede la historia de Eutico que cae desde la ventana vencido por el sueño y muere, ¿cierto? Dice, sí, lo levantaron muerto, dice el versículo 9. Y Pablo baja y se tiende sobre él. Y aquí hay dos historias que se nos van a asemejar mucho. Y pues la primera va a ser la de la mujer tsunamita que prepara un cuarto para Eliseo. Eliseo era el profeta que pasaba por allí, por Sunam. Y esta mujer de Sunam, la tsunamita, prepara un cuarto para que Eliseo pudiera descansar cada vez que pasaba por allí. Y Eliseo le profetiza a un hijo, esta mujer tiene un hijo, pero un día este hijo muere, entonces Eliseo llega y una de las cosas que es Eliseo es que se tiende sobre este chico y al ponerse encima del chico, tenderse sobre él, así como dice que lo hizo Pablo, Pablo bajó y se tendió sobre Eutico, regresa a la vida y es una demostración no solamente del poder del Espíritu Santo que nosotros hablamos del Espíritu Santo y pensamos en este tipo de cosas o en este tipo de milagros, pero evidentemente podemos ver al Espíritu Santo de Dios en Pablo a través de sus palabras, a través de sus discursos, a través de la forma en la que pastoreaba a la gente y cuidaba de ellos, a través de la forma en la que llegaba a las ciudades y les hablaba con esta capacidad que tenía Pablo para hablar, pero también de resistir muchas veces ser apedreado, ser azotado, ser metido en la cárcel, estando preso, y aquí haciendo estas demostraciones que le vimos hacer por última vez, si mal no recuerdo, aquí en el Nuevo Testamento a Jesús, precisamente, y también con las mismas palabras. No se alarmen porque en el caso de Jesús era una chica, la chica no está muerta, ella vive, y aquí las mismas palabras de Pablo, no se alarmen, porque Eutico está vivo. Y nos recuerda que ese mismo poder del Espíritu Santo no es solamente pues poder para sanar, para obrar milagros, cosas sobrenaturales, ese mismo poder que ya con el cual Pablo hablaba, predicaba la palabra en cada ciudad y el mismo poder con el cual cuidaba de ellos en estos viajes misioneros y en este último viaje misionero, es el mismo poder del Espíritu Santo para regresar por las ciudades y hablarle a las personas. No, el Espíritu Santo no es solamente estos movimientos sobrenaturales que, como vemos en Pablo, no son tan comunes, sí los hay en su historia, en Hechos, pero no son tan comunes, pero el Espíritu Santo siempre está ahí aún en medio de lo natural, en lo sobrenatural como esto, pero en medio de lo natural como Pablo en las ciudades predicando el Evangelio. También allí podemos ver al Espíritu Santo. Con esta meditación yo le voy a invitar a que oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y muchas gracias también por lo que podemos ver de lo sobrenatural que tú haces en nuestras vidas. Y sabemos y seguimos creyendo y clamando por eso. Tú eres Dios de milagros, tú
obras, milagros sobrenaturales, haces proezas en medio de nuestras vidas, sigues obrando sanidades y aún confiamos y creemos en milagros y obras tan poderosas como la resurrección aquí en esta historia de Pablo, de la resurrección de Eutico. Creemos en este Dios, creemos en el poder de tu Espíritu Santo, pero también en medio de lo natural, cuando la palabra nos es predicada, cuando la palabra nos es compartida, creemos que también tu Espíritu Santo de manera sobrenatural está actuando en las vidas y en los corazones de las personas. Señor, muchas gracias en esta noche una vez más por tu palabra. Bendícenos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y recuerden una vez más, mañana jueves 25 de abril, la reunión de parejas en la iglesia a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.